Disculpe usted, por favor. Vamos a dar la palabra a Martin Cohen, a ver qué nos introduce él, porque hoy... Gracias. Buenas noches. Disculpen ustedes la interrupción. Hay muchos escritores de gestos. Hay muchos grandes escritores de gestos, hay muchos escritores de grandes gestos, pero no son tantos los escritores de gesticulaciones. Y probablemente no haya, que yo sepa, o yo no conozco ningún otro escritor de gesticulación y no de gesto como Gombrowicz. Macedonio también. En ese sentido me interesaba, y en función de la cuestión de la irreverencia y tratando de rastrear en qué consistía exactamente esa irreverencia de Gombrowicz y sobre todo cómo la producía, o en qué consiste, cómo se la fabrica. Pensaba justamente en esta dirección, ver las gesticulaciones, elementos que están también en las ficciones de Gombrowicz, las morisquetas, las muecas, la idea de la máscara detrás de la cual no hay nada, la idea de que la máscara es todo lo que hay para considerar, y ese aspecto que César Aira ha trabajado, que es la cuestión de la pose, y que tiene en Gombrowicz una expresión cabal de algo que yo creo que se puede extender en términos más generales, que es la idea de la pose no como ocultamiento de la verdad, sino como verdad. La pose no como, por eso lo de la máscara, no la pose como la fachada que sirve para ocultar alguna clase de verdad, sino la pose como verdad. Cierta sintonía de Gombrowicz con la farsa, pero no en el sentido de que pudiese ser un farsante, sino en el sentido que se proponía ser farsesco. Porque todavía el farsante está ocultando algo detrás y Gombrowicz justamente enarbolaba la pose como la verdad. En este sentido, y pensando en la gesticulación y pensando en la pose, pensaba en la idea de las escenas, de montar, de la puesta en escena por un lado, pero sobre todo la idea de montar escenas. Y me propuse rastrear y definir al menos 10 escenas que fui encontrando y que me parecía que podían dar claves de en qué consiste la irreverencia. Estas escenas admiten ser también entendidas como anécdotas. Gombrowicz es como pocos también un escritor de anécdotas. Pero intentaba apartarme de lo que sería el género anécdota y pensar incluso estos elementos que voy a mencionar y que en un sentido no dejan de ser anécdotas, pensarlas como escenas. No anécdotas a referir, sino ver cómo montaba esas escenas y qué de irreverencia se iba pergeneando ahí. La primera escena, son 10 creo, la primera escena, la voy a citar, está en el libro que recién fue citado, Rita Gombrowicz, y que por lo que vi más de uno, por suerte, tiene por ahí. Es breve. Las 3 primeras escenas las pensé en función de 3 gestos, 3 gesticulaciones de Gombrowicz. Contradecir, incomodar, irritar. Cito un relato de Alina Grodzicka que está en este libro. Un día estaba entre nosotros un gran admirador de Sienkiewicz. Entonces Witold se dedicó minuciosamente, argumento tras argumento, a destruir su posición. Algunos días más tarde se lo presenté a un amigo que justamente detestaba a Sienkiewicz. Esta vez Witold encontró los argumentos contrarios y los utilizó con la misma obstinación. Esta idea de esto que es, sobre todo en años donde había un gran prestigio, todavía lo hay, sobre el tomar posición, la modulación de Gombrowicz era justamente la contraria, digamos, el mérito no de tomar posición, sino de cambiar de posición. Y algo que está ligado no solo a, digamos, me parece que esta escena que acabo de referir tiene los 2 elementos. Primero, la pasión por contradecir, la, digamos, incontenible necesidad de decir lo contrario de lo que el otro estaba diciendo, pero también la disposición a contradecirse, porque al enhebrarse los 2 episodios, en realidad no es solo la contradicción, sino la autocontradicción, y me parece que esa pasión del contradecir puede ser un primer elemento del dispositivo de la irreverencia. Segunda escena, incomodar. Está referida también en este mismo libro. Va un grupo en el que está Gombrowicz. Contado parece anécdota. Yo insisto en invitarlos que lo piensen como las escenas que él montaba. Van caminando por las afueras de Piriápolis. En un momento determinado, Gombrowicz se para y fija la vista en algo, con suma atención y con sumo interés.
Y obviamente todos se paran a mirar lo que él estaba mirando y quien narra el episodio que estaba también ahí dice pues que no había nada para ver, así que se quedan todos un poco perplejos y buscando y siguiendo a Gombrowicz, que está fijo mirando, hasta que en un momento Gombrowicz dice, ¿qué me dicen de este panorama? Y no había nada, nada o nada en especial o nada para ver. Se hizo un silencio y se hizo una situación tremendamente incómoda, quiero decir, el arte de incomodar. Y algo que va a ser muy importante y va a resonar también en su literatura, que es esta idea de fijar la mirada. ¿Y qué pasa, yo diría hasta con el mundo, cuando alguien fija la mirada, sobre todo si la fija en cualquier lado o en nada? De manera que aquí aparece la variable de incomodar y la idea de que solamente en la incomodidad Gombrowicz se encontraba cómodo. Quizás por eso fue un buen desterrado. Tercera cuestión, irritar. Tercera escena. Esta escena se produce, la monta Gombrowicz en una casa de campo. Están allí y en un momento Gombrowicz desencadena una discusión, que era también un arte que manejaba muy bien, con la idea que menciona justamente en una casa de campo, entre la gente que vivía en esa casa de campo, es decir, en el campo, de que no había nada más estrafalario que un hombre a caballo. Cosa que consideraba que era de por sí una ofensa a la estética, en la medida que no era sino un animal montado sobre otro animal, cosa en la que resuena. Mañana va a haber una mesa sobre Macedonio, aquello de Macedonio de que el gaucho fue inventado para que no se aburriera el caballo. Y me parece que esta manera de ver, y algo que el propio Gombrowicz plantea a propósito de esta escena, que es que si uno en el restregarse los ojos para desnaturalizar lo que se ve, porque al mismo tiempo un hombre a caballo es una cosa que se ve por lo pronto en casi todas las estatuas. Entonces, eso que es también un procedimiento de su literatura, que es que si uno logra restregarse los ojos, o bien, como en el episodio de Piriápolis, fijar la mirada, eso que está naturalizado se desnaturaliza y efectivamente la idea de un animal puesto arriba de otro empieza a poner ejemplos, un gallo arriba de un mono arriba de... Efectivamente se desnaturaliza, al mismo tiempo como evidentemente lo que está desnaturalizando es la estampa emblemática de una iconografía de la Argentina rural, efectivamente esa corrosividad va todavía más lejos. Siguiente escena. Si me permiten, la leo porque no la voy a poder decir bien. Esto lo cuenta en el libro de Grinberg, evocando a Gombrowicz, lo cuenta Di Paola. Una noche íbamos hacia la fragata en el 208. Como vimos a dos lindas niñas que llevaban un disco de Mozart, una mirada de Vitoldo me hizo entender que en voz alta hablaríamos de música. Maestro, le dije más o menos, la sonata 32 escapa algo a mi inteligencia. Ha tocado usted bien, sin embargo. Repasaremos mañana el problema de los acordes de novena y la descendencia armónico-compositiva del sistema sonoro. El maestro Castro cree ingeniosamente que usted es demasiado joven para eso. A estos disparates sumamos otros y yo estaba a punto de echarme a reír. El aire digno de Vitoldo, ahí está la puesta en escena, que él permanece muy serio, ¿no? El aire digno de Vitoldo y algunos tarareos más bien incomprensibles y su marcado acento extranjero debieron impresionar a las jóvenes que nos miraban cautelosamente. Cuando bajamos dijo, ¿por qué será, niño, que uno goza tanto cuando se hace pasar por algo que no es? Me parece que ahí hay una marca también en esta escena, que es no solo el gesto, no solo la gesticulación, sino el goce de hacerse pasar por lo que no se es. Y no para conseguir algo, tengo yo esa impresión, digamos, que las chicas esas se van en definitiva, ¿no? Digamos, no sabemos si deslumbradas, sin haberse enterado, o probablemente despreciativas, si uno toma nota de cómo suelen ser las chicas argentinas, no importa eso, sino la idea de que el goce está en el hecho en sí, de hacerse pasar por lo que no se es, no por aquello que la gesticulación rinde, sino la gesticulación misma de hacerse pasarlo por lo que no se es, ya es gozosa. Esto nos remite a una siguiente escena, famosa, en el sentido de también reiterada, y que es mencionada aquí, y que es el modo en que Gombrowicz entra al Café Retz y anuncia que es conde. No solo ya que se hace decir conde todo el tiempo, sino, digamos, el gesto notorio, casi ceremonioso de anunciar que es conde, sobre todo cuando, y esto él mismo lo cuenta en el diario, cuando ya todos saben que no es conde,
Porque han leído Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, y en Los hermanos de Karamazov de Dostoyevsky se revela que todo polaco que viaja fuera de Polonia es conde. Adquiría ese estatuto. De manera que, otra vez, digamos, me parece que la farsa, no el farsante, sino el farsesco, no el que está haciendo creer que es conde, sino aquel que está gozando, como con las niñas y Mozart, de hacerse pasar por lo que no es. El verdadero gozo está en que ya todos saben que no es conde. Ahora sí tiene sentido hacerse tratar como conde y hacerse pasar por conde, ahora que todos ya saben que no lo es. Un par de escenas más para no extenderme. Una cosa más, que es como ya en esta escena, el gesto del aristocratismo ya se va volviendo inseparable de la pasión plebeya, que es que este anuncio se hace en el Café Retz, ¿no? Digamos, del primer piso del Café Retz, que digamos que tengo la impresión, yo diría, impregna y irradia plebeyismo sobre cualquier gesto. Cuanto más gesticulación aristocrática, más plebeya se vuelve la escena entera. ¿Qué es este conde del Café Retz? ¿Quién puede ser conde en el Café Retz? ¿Para qué se querría ser conde en el Café Retz? Siguiente escena, desconcertar. En el diario lo cuenta Gombrowicz, una visita al Museo Nacional de Bellas Artes. Como sabrán o recordarán, lo pudrían los cuadros. Y sobre todo la idea del museo, en el sentido de que su posibilidad de apreciar un cuadro era apreciar el modo que cada cuadro existe para ser único, voluntad y disposición intrínsecamente traicionada en todos los museos, donde los cuadros, cada uno está obligado a ser uno entre los demás y por lo tanto se pierde todo sentido. Y a medida que van recorriendo, Gombrowicz va con otra gente, esa combinación tan singular, de un tipo que estaba siempre solo y siempre con gente, que es otra vez la descolocación y la incomodidad de los que van con él y van escuchando sus frases despreciativas. El argumento que sigo encontrando genial, que es la idea de que la gente se conmueve frente a un cuadro porque sabe que es el original, y si estuviese ante una copia, ante el cual, digamos, los estímulos sensoriales son los mismos, ya no se emocionaría. ¿No? El ejemplo que él ponía, creo que se emocionan frente a un Rembrandt. Luego un estudio químico establece que por la pigmentación, no es de Rembrandt sino de un discípulo, y la gente ya no se emociona más. Al mismo tiempo era muy desconcertante la sucesión de frases de desprecio de Gombrowicz, y me parece también una escena que explica los modos de la irreverencia, que es este desconcierto y esta duda sobre él. ¿Había que considerarlo como un polaco? Es decir, adscribir estos comentarios al primitivismo eslavo, dice Gombrowicz, o estar ante un europeo, y por ende es muy culto, y como es propio de los que son muy cultos, se está haciendo el loco. Ese desconcierto, y que es también, y me parece que tiene que ver con lo que hablaban, que es esa disociación entre ser europeo y ser polaco, que es algo que Gombrowicz hace funcionar disociadamente, y que la cultura argentina también hace funcionar disociadamente, porque acá le llamamos Europa a Francia, Inglaterra y algún caso más. Siguiente escena, Gombrowicz en Tandil. Averigua dónde queda la redacción del diario de la ciudad, estaba por decir del pueblo, perdón. Entra al diario, entra a la redacción del diario, pregunta por un redactor y pregunta a viva voz si hay alguien inteligente en Tandil a quien valga la pena conocer. Y el mismo que cuenta esto en el diario advierte, uno diría lo advirtió en el mismo momento en que lo dijo, que no acertó con la frase, que la expresión no era afortunada, pero lo infortunado de la frase me parece que también se revela algo de estas escenas de la irreverencia, que es que Gombrowicz vaya a manifestar el interés por conocer gente, y al mismo tiempo, a la vez que está manifestando su interés, no puede sino manifestar menosprecio. No pasa de una cosa a la otra, sino se muestra interesado y despreciativo a la vez, y me parece que eso hace una fórmula particular de la irreverencia. Penúltima escena, lo cuento más rápido. Esto lo refiere Gómez, Juan Carlos Gómez. El modo en que Gombrowicz los aleccionaba con respecto a los modales en la mesa. Una serie de indicaciones estrictas de cómo había que comportarse en la mesa, no se usa escarbadientes, la cuchara no tiene que entrar de punta y nunca de costado, no se hace ruido, nada que entra por la boca puede salir por la... Digamos, una serie de condiciones muy estrictas, y una vez que las ha impartido, Gombrowicz comienza a comer y hace todo lo que dijo que no había que hacer, ante lo cual Gómez dice, pero Víctor, ¿qué? Digamos, bueno...
Y Gombrowicz dice, una vez que uno lo sabe, ya queda eximido de la regla. Y esa escena claramente montada por Gombrowicz me parece que también da una clave de la irreverencia, es decir, la relación entre Gombrowicz y la regla, la idea de crear la regla para poder transgredirla, establecer la regla para poder transgredirla, cosa que en este caso tiene también otra resonancia, que tiene que ver también con el conde en el Café Retz, que es establecer lo refinado para poder ser vulgar. Establecer el paradigma de lo elevado para poder entregarse a lo bajo, porque si no, no hay verdadera entrega a lo bajo. Última escena, Gombrowicz en un salón, no, peor, en la Asociación de Escritores, una visita a la Asociación de Escritores donde es recibido y exaltado por Paulina Medeiros, que lo presenta y lo elogia como un gran escritor extranjero. Y Gombrowicz vuelve a la escena de cómo fabricar incomodidad, que es que en cuanto termina esa presentación, Gombrowicz se dirige a Paulina Medeiros y le pide que mencione algunos de los títulos que él ha escrito. Cosa que naturalmente ya no puede hacer, por lo tanto se produce un largo silencio que Gombrowicz no interrumpe, ni aligera ni salva, ese silencio dura, y esa incomodidad me parece que es también muy elocuente con respecto a la irreverencia de Gombrowicz, que es el modo en que, por un lado, como decíamos, creó uno de los personajes de escritor más poderosos que conozcamos, y al mismo tiempo no le interesaba ser un personaje, no le interesaba la veneración o el culto de su figura de escritor como tal, en la medida en que detectaba o percibía que detrás de eso su obra quedaba diluida o quedaba perdida. Digamos, la incomodidad que fabrica en esta escena es la incomodidad de alguien que está viendo que está siendo venerado por escritor, o por europeo, o por extranjero, y que eso no está respaldado por la consideración de sus libros. Cosa que me parece una gesticulación muy iluminadora hasta hoy. Nada más.